Bendiciones. ¿Cómo están? Bueno, sigo con la segunda parte de esta clase, que es la clase número 3, donde nos habla de principio a fin. Ese es el tema. No podemos entender el fin de algo sin conocer su principio. ¿Verdad? Dios es tan perfecto en sus caminos que aquel hombre que él usó para liberar a su pueblo, estamos hablando de Moisés, Dios lo llevó a mostrarle el principio de todo. Los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por él. Dios empezó a revelarle todo lo que pasó desde la creación hasta el momento donde Dios se le aparece a él. Y vemos que en el principio Dios creó, dice, al hombre para tener comunión con él, para caminar con él, alguien con quien él pudiera hablar, entenderse, y que fuera un participante de esa tarea de gobernar la tierra. Lo hizo menor que los ángeles, porque sabemos que los ángeles se le revelaron juntamente con aquel ser que dice que Dios preparó un día maravilloso para recibirlo, pero también se reveló. Entonces él creó al hombre con menor gloria, con más fragilidad, un hombre que pudiera necesitarlo, que pudiera armonizar con él, caminar con él. Porque al principio Adán tenía armonía con Dios, armonía consigo mismo y armonía con la creación. Pero cuando el pecado entra en escena, se rompió la armonía con Dios, la armonía consigo mismo y la armonía con la creación. Y entonces este hombre es sacado de la gloria y puesto en un mundo donde iba a tener que sufrir, donde iba a tener que trabajar arduamente para poder sobrevivir. Algo que durante muchos años no tuvo que hacer. Fue una transición. Y en esa transición, el enemigo tomó control de sus hijos, sus 2 primeros hijos. Que dice la Biblia que uno era alguien que adoraba a Dios y que había aprendido a darle a Dios lo mejor. Y el otro no daba lo mejor. Porque lo que hace el pecado, lo que hace la iniquidad, es que cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de sentir, nos saca del camino, nos saca de lo correcto, nos saca de lo bueno. Y bueno, ahí comenzó, ¿verdad?, una lucha, donde el enemigo pues tomó ventaja. Porque Dios le dijo a este varón, el pecado está a las puertas. O sea, Dios le dijo, aquí tenés que decidir, en pocas palabras, aquí tenés que decidir. Y él decidió por el mal, porque ya sus sentimientos estaban contaminados por la maldad. Y bueno, en toda la historia que nosotros vemos de Génesis, llega un momento donde pues hubieron hombres que caminaron con Dios, hombres que amaron a Dios, que lo honraron, que le creyeron, pero fueron muy pocos. La mayor parte de las personas decidió seguir el mal. Decidió seguir su corazón. Y hubo un momento donde Dios dice, me arrepiento de haber hecho al hombre. Porque Dios hizo al hombre para que fuera bueno, para que tuviera armonía, para que viviera en paz.
para que fuera dirigido por Él. Pero la maldad sacó al hombre de todo eso. Y bueno, vino la destrucción, todos sabemos. De ahí Dios le da la oportunidad a otro hombre y a su familia de comenzar de nuevo. Pero el pecado todavía seguía allí en el corazón de uno de sus hijos. Porque el pecado siempre va a estar a las puertas, siempre va a estar buscando la manera de infiltrarse en las familias, en la sociedad y en todo lo que tenga que ver con la vida humana. Y bueno, Dios le fue mostrando todas esas cosas a Moisés, para que él pudiera enseñarle al pueblo, para que el pueblo llegase a entender que muchas cosas que se viven de tristeza, de dolor, de maldiciones, de tantas cosas que acarrearon en el camino era por causa de malas decisiones. Y por eso esta lección se llama de principio a fin, ¿verdad? Porque aquí estamos estudiando el principio. A medida vamos avanzando en este tema, vamos a ir viendo otros puntos, ¿verdad? Vamos a ir viendo otros puntos. Para Dios, la comunión con Él, el que nosotros seamos dirigidos, siempre ha sido su voluntad. ¿Por qué? Porque Él ya tiene planes, Él se hizo planes con nosotros. Desde antes que naciéramos ya nos conocía, ya nos había asignado una labor en la tierra a las personas que tenemos un llamado. Todos somos llamados, ¿verdad? Solo que hay algunos llamados que son como más visibles que otros. Pero yo creo que todo el pueblo de Dios tiene el llamado para servir a Dios, para manifestar la presencia de Dios en su vida. Donde sea, en su casa, en su trabajo, donde sea, ¿verdad? Porque en nosotros se está moviendo esa manifestación del Todopoderoso. Se mueve todos los días. Así que avanzando en esta lección, analizando todo esto, vemos por qué necesitamos sanidad interior. Necesitamos ser liberados. Necesitamos que todo eso que cambió nuestros sentimientos, que cambió nuestro corazón, sea quitado, sea desarraigado, para que nosotros podamos entrar en esos tiempos de comunión con Dios donde no haya estorbos. Y por eso es que necesitamos la sanidad interior. Porque la sanidad interior es aquello que nos ayuda a despojarnos del dolor, de la tristeza, a despojarnos de malos sentimientos, a despojarnos del odio, del rencor, del egoísmo, de la envidia y de todos esos sentimientos que batallan contra el alma y que no nos dejan tener una vida plena, ya sea familiar, ya sea de pareja, ya sea en la congregación y como sea. Entonces, la sanidad interior juega un papel muy importante, porque una persona que intercede tiene que estar llena de amor, tiene que ser una persona sin prejuicios, tiene que ser una persona que no tenga paradigmas, una persona que pueda conectarse con Dios con una mentalidad abierta. Porque muchas veces Dios nos va a poner a interceder por situaciones y por personas que quizás nosotros pensemos que no tiene sentido interceder por ellas, pero Dios quiere algo con ellas. Como le pasó a
aquel profeta que Dios lo manda a orar por Saulo en ese momento, pero que después de esa oración Dios le puso Pablo. Y cuando Dios le dice, quiero que vayas a orar por él, y le da la dirección, porque le dijo, es un instrumento escogido. Y él le dice, pero ¿cómo voy a orar por ese hombre? Si ese hombre está respirando amenazas de muerte y ha hecho tanto daño. Pero el Señor le dice, ve, porque yo le voy a enseñar a él a padecer por mi causa. Entonces, un intercesor tiene que ser una persona que esté libre de paradigmas, libre de juicio. Porque humanamente hablando, cuando una persona está haciendo el mal, lo que esperamos es que todo le salga mal. Porque la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Pero en este caso, Dios no vio el mal, sino que vio a un hombre que él había escogido desde antes de la fundación del mundo para que le sirviera. Uno de los hombres que amó a la iglesia, que lloró, que dice la palabra que se metía en la presencia de Dios y sufría dolores de parto cuando veía a alguien apartado. Un hombre al que la gloria de Dios le cambió. Un intercesor, porque él siempre habla de la oración. Él era un hombre de oración, era un intercesor, alguien que intercedía, pero que el Señor le enseñó a amar. Aquel hombre que antes odiaba, aquel hombre que antes quería destruir, aquel hombre que lo juzgaba, lo criticaba todo y que se sentía tan santo, es transformado en una persona totalmente distinta. Un hombre que dice que él se sentía que era perfecto en cuanto a guardar los mandamientos y aventajaba a muchos. O sea, él se esforzaba por ser diferente. Pero la maldad en su corazón lo llevó a hacer muchas cosas, su falta de conocimiento, su falta de revelación. Pero Dios tenía aquel profeta que fue a orar por él, que le dio una palabra, pero que cuestionó cómo es que puede recibir una asignación tan grande. Entonces, por eso la mentalidad del intercesor tiene que ser una mentalidad abierta, una mentalidad sin prejuicios, una mentalidad que entiende que Dios sabe lo que hace y por qué lo hace. Y nosotros no podemos cuestionar lo que Él está haciendo. Entonces, así es, ¿verdad? Los humanos fuimos creados con la capacidad de reinar sobre todo. Y los ángeles, dice la palabra, que son servidores de nosotros. Imagínense. Ellos que son mayores en gloria, Dios los puso como servidores. El dominio fue dado a los hombres como una expresión del amor y el favor de Dios. Ahora, cuando una persona no está sana, de repente no está capacitado para poder cargar con el peso de la gloria. No hablo de que Dios lo haga más glorioso, no. Pero sí hablo de que Dios muchas veces le permita a él manejar cierto poder. Que Dios le permite manejar autoridad. Porque aquellos discípulos fueron a sanar enfermos, a limpiar leprosos, a resucitar muertos, a hollar serpientes y escorpiones, porque se les dio una autoridad. Jesucristo los autorizó. Entonces, cuando una persona es usada por Dios y empieza a ver milagros y empieza a ver prodigios y la manifestación de Dios se hace, no es por ella, es porque fue autorizado. Pero esa autorización, cuando llega a la vida de una persona que todavía no es sana interiormente, puede producir una vanagloria, puede producir un enaltecimiento, que la persona se sienta superior a los demás,
por algo que no hace él, sino que lo hace Dios. Porque si nosotros vemos de repente multitudes convertirse al Señor por una predicación, no lo hace uno, lo hace el Espíritu Santo, que toca el corazón de aquella gente y la convence. Uno simplemente es el instrumento. Entonces esas son las razones por las que un intercesor tiene que ser sano interiormente, libre, tiene que crecer, tiene que madurar. Ahora, muchas veces el crecimiento y la maduración se van dando por medio de procesos, por medio de quebrantamientos, de situaciones difíciles que tenemos que atravesar. Personalmente puedo decir que nadie sabe qué tan fuerte es hasta que le toca atravesar algo que lo desequilibra, que lo sacude y que ve que Dios lo ha capacitado para poder superarlo. Y así Dios va formando la vida de un intercesor, en medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio de esas situaciones en las que a veces no quisiéramos pasar por allí, pero tenemos que pasar porque hay algo que Dios va a moldear en nuestro interior en esa travesía, ¿verdad? Entonces Dios tenía planes de realeza, de honor, de gran favor por la humanidad, con el fin de que la gente pudiera gobernar. David estaba quebrantado al darse cuenta de que Dios le había dado poder para gobernar a la humanidad. David decía, ¿qué es el hombre? Para que tengas memoria de él. ¿Por qué? Porque en su travesía, en todo ese tiempo que él fue llevado por los desiertos, en todo ese tiempo que él anduvo huyendo de monte en monte, Dios estaba tratando con su corazón. Dios le estaba mostrando la fragilidad del hombre. Dios le estaba mostrando cuánto necesitamos a Dios, como quizás lo ha experimentado usted que me está escuchando. Como una enfermedad expone la debilidad, expone lo que somos, como un problema expone ese sentimiento que tenemos que tener bien claro, de que realmente por gracia estamos nosotros aquí, por gracia. Entonces Adán fue llamado a cultivar el jardín de Dios como una expresión del favor de Dios. El gobierno de Adán consistía en habitar en medio del jardín. Él mismo estaba disfrutando. La oportunidad que Adán tenía de expresar voluntariamente su amor fue una dinámica revelación del propósito de Dios, de hacer que su creación estuviera enamorada de Él. Porque Él nos ama. Y Dios quiere que nosotros le amemos también. Él quiere sentir ese amor, esa disposición y para estar dispuesto a hacer la voluntad de Él. Entonces Dios le dio deliberadamente la oportunidad de que Él escogiera obedecer o desobedecer. Dios abrió la oportunidad de un amor voluntario. Dios sabe que cuando estamos cautivos en el pecado, no podemos amarlo como Él se lo merece porque estamos cegados, porque nuestros sentimientos están entenebrecidos, porque nuestros ojos están cerrados. Pero cuando Él abre nuestros ojos, ese amor empezamos a sentir ese amor por Él. Es verdaderamente asombroso que Dios le dio a esta creación el poder de tomar decisiones y que éstas dirigieran el futuro de Adán. Él tuvo la oportunidad de decidir cuánta gloria se le había conferido a él. Pero, pues él no sabía. Y han sido miles de años
que Dios ha estado tratando con la humanidad. Porque entender a Dios no es fácil. Sus pensamientos y los de nosotros son como el cielo y la tierra, dice la Biblia. Pero Dios nos da la oportunidad de conocerlo y de entenderlo a través de la intimidad, a través de la oración, a través de pasar tiempos en su presencia. Por eso la intercesión es un punto de encuentro entre nosotros y Dios. Con los años que tengo de haber sido llamada a la intercesión, entiendo que al principio uno entra como novato, como alguien que no sabe nada. Entramos con ideas falsas, entramos con una mente equivocada, pero poco a poco Dios va abriendo nuestra mente, Dios va limpiando nuestro corazón y va abriéndose espacio de acuerdo a nuestra búsqueda. Porque lo que Dios anhela es que nosotros aprendamos lo que significa ser uno en Cristo, ser uno con Él y ser uno con otros hermanos también. Ser uno no significa que uno pierde su individualidad. Ser uno significa que uno puede unirse a la visión con otro y caminar con un mismo propósito. No es que yo voy a ser como aquel quiera, no. Es que yo decido trabajar en equipo con él para lograr algo. A eso le podríamos llamar el ser uno. Entonces, poseemos la habilidad de relacionarnos con el Dios infinito. Somos criaturas hechas con ojos, oídos y con cada miembro de nuestro cuerpo para comunicarnos entre nosotros y con Dios. El fruto de lo que sucede en esa comunicación se llama dominio. Cuando vino el Espíritu Santo sobre nosotros, dice que se nos impartió poder y ese poder trajo un dominio propio. Trajo la capacidad de poder decidir. Ya el pecado ya perdió su fuerza. Ahí ya nosotros decidimos si queremos seguir viviendo ahí o no. Ahora hay otra lucha que son esa vida secreta, ese mundo interior que ni nosotros mismos conocemos, pero Dios lo conoce. Ese mundo interior que dijo el apóstol Pablo en la carta a los romanos, un día va a ser revelado por Dios y va a ser juzgado también. Él está hablando del justo juicio de Dios, porque muchas personas, no solamente ahora, en todos los tiempos, han cuestionado por qué Dios no actúa y resuelve algunos conflictos que se dan en la sociedad. Pero Dios no puede resolver conflictos en lugares donde no le invocan, donde no le creen. Por gracia y por misericordia. Él ha detenido muchas cosas, pero si no le creen, si no le invocan, si no le buscan, Él no interviene. ¿Verdad? Entonces hay muchas cosas que Pablo estaba explicándole a los romanos. Estaba explicando de que el juicio de Dios es justo y que un día el mismo Dios va a revelar los secretos del corazón. Cuando estemos ante Jesús, sin palabras, nuestro corazón va a hacernos sentir mal. Porque esa presencia hace que el mal aflore, que el mal suba a la superficie, porque Él es santo. Entonces es algo tan maravilloso poder exponernos ante la presencia de Dios y que esa presencia empiece a revelar lo que está mal, aquello a lo que tenemos que renunciar, aquello que tenemos que dejar. Entonces, una cosa aún mayor que sucedió como resultado de la caída del hombre fue la pérdida de esta conexión con Dios. Por lo tanto, se perdió nuestra habilidad para reinar con Él. Y el hombre que había sido creado para reinar empezó a ser esclavo. Esclavo del mal, esclavo de vicios,
esclavo de tantas cosas, esclavo del dolor, esclavo de tantas situaciones que Dios quiere resolver en nuestras vidas cuando nosotros nos entreguemos a Él y estemos dispuestos a que Él nos limpie. El dominio por medio de la intimidad, lo que se había perdido en la caída del hombre, se restauró con el segundo Adán. Jesús, quien vivió una vida sin pecado, murió de manera tremenda, se levantó de entre los muertos, ascendió a las alturas, a la diestra del Padre, con el propósito de restaurar a la humanidad a su estado original e incluso a un nivel mucho más profundo. A un nivel más profundo. Jesucristo hizo obras maravillosas en la tierra. No sé si usted ha leído los evangelios, pero dice que llegaba gente sin manos y sin pies. Y él oraba y aquellas manos y aquellos pies empezaban a salir. Enfermedades de todo tipo. No había nada que él no pudiera hacer. Muertos que resucitaban. Y Jesucristo dijo, ustedes pueden hacer mayores cosas que las que yo he hecho. Pero para llegar a ese nivel necesitamos una conexión bien establecida con Dios. Una conexión donde more la humildad, la obediencia, el amor. Porque es ahí, ¿verdad?, donde vamos a tener esa comunión con el Padre. Dijo Jesús, sean perfectos, como su Padre es perfecto. ¿Y cuándo habló de esa perfección? Cuando dijo, perdonen a sus enemigos. Amen a los que los ultrajan. Y empezó a dar indicaciones de ser diferentes, de no seguir la corriente del mundo. Porque el mal no transforma el mal. El mal se transforma con el bien. Entonces la misión de Jesús era restaurar el plan original para la humanidad, al restaurar nuestra relación con Dios. Por lo tanto, restaurar el dominio del hombre sobre la tierra es una de las restauraciones que nosotros recibimos. Tomar esa autoridad que Dios nos ha dado y hacer lo que nos toque en el lugar donde estemos, dirigidos por Dios, para que cambios empiecen a darse en ese lugar. Un reino de sacerdotes, dice la palabra. Apocalipsis 5:9, podemos apreciar cómo será la iglesia de los últimos tiempos, la identidad de los cristianos como intercesores que reinarán en esta era y en la que está por venir. Mire que la Biblia no dice que Dios levantó reinos de otros dones, aunque todos los dones son importantes, porque cada uno cumple su función. Yo sé que hay personas que piensan que hay dones ministeriales que no están activos, pero según lo que yo leo en la Biblia, todos necesitan estar activos, porque hay una función que cumplir de cada uno. Ahora que muchas personas se autoproclaman, pues tendrán que darle cuentas a Dios, como dice la Biblia, ¿verdad? Pero que todos son importantes, porque cada uno va a ministrar algo de parte de Dios. Pero aquí en Apocalipsis dice que Dios quiere reyes y sacerdotes, gente con autoridad. Los sacerdotes intercedían y recibían autoridad de parte de Dios para interceder por el pueblo, para orar por el pueblo, para orar por las naciones, para orar por los reyes, para orar para que el orden en la tierra se estableciera. Si tuviéramos toda una iglesia orando en todas las naciones, conectadas con el corazón de Dios, veríamos otros escenarios. Pero hay algo que dice la palabra, que hay muchas cosas que van a acontecer en la tierra y se tienen que cumplir, porque la maldad tiene su ciclo. Incluso va a haber un momento donde la maldad va a reinar, donde la maldad va a tomar el dominio, cuando el Espíritu Santo se ha quitado, dice la Biblia.
Entonces ellos están en contacto con la intención original de Dios, los sacerdotes, porque el sacerdote entraba al lugar santo. Hoy entramos al lugar santo sin los protocolos del primer pacto, pero sí hay condiciones, corazones limpios, gente en obediencia, gente que ame y que busque a Dios, gente que vive en santidad, porque sin santidad, dice la Biblia, nadie le verá. De repente no tenemos que tener una vestidura especial, no tenemos que hacer algunos ritos de limpieza como hacían ellos, pero el corazón de nosotros tiene que estar diferente. Tiene que ser un corazón sano, un corazón limpio, un corazón obediente, una voluntad rendida ante la presencia de Dios. Estar dispuesto a que el corazón nuestro muchas veces se quebrante para obedecer a Dios. Porque si decidimos vivir como queremos, muchas veces vamos a estar en contra del plan y del propósito que Dios tiene. Pero cuando decidimos que vivir como Dios quiere, quizás lo que queremos y todo aquello por lo que quizás hemos luchado por años, tenemos que dejarlo ir para que la presencia de Dios se manifieste de la forma que Él quiere. Entonces eso era lo que Dios quería, un reino de sacerdotes, una identidad de sacerdotes, un ministerio que establece y hace que avance el reino de Dios en la tierra. La relación de los creyentes con el Espíritu Santo en la voluntad de Dios y su propósito. Esa es la fuente del avance del reino y cómo se logra a través de la oración. El trabajo, mi amado hermano, que hace cada ministro de Dios cumple una función, pero esa función está incompleta sin la intervención del Espíritu Santo. Esa función está incompleta sin la intervención de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que sabe cuál es el rumbo que quiere darle a cada vida, a cada pueblo y a cada nación. Reinaremos con Él en la tierra, dice. Este es el entendimiento y la revelación de la iglesia al final de los tiempos. Cuando Jesucristo, nuestro Rey, tome posesión de la tierra, los creyentes conocerán la realidad completa de la redención. El Señor nos dará tal revelación y entendimiento acerca de nuestro destino eterno para reinar y gobernar con Él. Entonces vimos que lo que Dios hizo desde el principio va a ser establecido hasta el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque durante todo este tiempo la iglesia ha pasado tiempos de transición, de persecución, y la tierra va a experimentar dolores como nunca. Tanto así que dice que la tierra gime con dolores de parto para que haya una manifestación de los hijos de Dios. Este era el decreto eterno del Padre que le dio al Hijo. Dice: yo suplicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendro hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuyo los confines de la tierra. Las quebrantarás con barra de hierro, como vasija de alfarero las desmenuzarás. Esto está en Salmo 2, 7 al 9. Este pasaje describe la realidad de los últimos tiempos, cuando las naciones y los reyes de la tierra conspirarán y declararán guerra en contra del pueblo de Dios y de su Dios. Entonces, por eso esta lección se llama de principio a fin, porque nosotros no podemos entender el fin de algo sin conocer su principio. Esta es la gloria que poseen todos los santos. Dios nos ha dado autoridad, y esa autoridad la tenemos que usar no como a nosotros nos parece, sino como Dios nos muestre que la usemos. A Jesucristo el Señor le dio autoridad para sanar, para liberar, para vendar, para sacar de la cárcel a los presos, para pregonar el evangelio del reino. Y Él lo hizo, y esa misma autoridad está operando en nosotros. Pero ¿cuándo nosotros vamos a ejercer esa autoridad?
con la legitimidad que Dios quiere cuando estemos sanos, cuando ya no estemos compitiendo los unos con los otros, cuando ya no dejemos de estar viendo a las personas con nuestros ojos humanos y le pidamos a Dios que abra nuestros ojos espirituales para ver a la gente como Él la ve. Porque cada uno de nosotros, hermanos, está lleno de argumentos que muchas veces nos impiden el avance de esa palabra poderosa en nuestra vida. Bueno, esta lección tiene más profundidad, pero vamos a hacer una tercera parte. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Espero que esta palabra le ministre, le llene de paz y lo motive a orar más, a buscar más esa presencia, a pedirle a Dios que lo sane, a pedirle a Dios que lo libere, a pedirle a Dios que lo restaure, que lo saque de cualquier error en el que se haya metido. Tal vez no voluntariamente, pero tenemos que conocer esa verdad que nos va a servir. Dios les bendiga.